Bueno, voy a explicar cómo hacer este. Dice representar en diédrico y acotar la pieza adjunta dando las vistas, cortes y secciones que se consideren necesarias. Todos los agujeros son pasantes. Es un ejercicio de septiembre del 2001. Agujero pasante significa que atraviesa la pieza completamente. Así que pues podrías ver a través de él en este caso. Bien, vamos a empezar haciendo las dos vistas laterales como siempre, ¿de acuerdo? Desde la derecha se vería este rectángulo y esta rampa que la vamos a ver como un rectángulo que tiene de altura la altura que tenga esta parte de la pieza, por lo que digamos que desde la derecha vamos a ver dos rectángulos, ¿vale? Desde la izquierda vamos a ver este rectángulo. Estos agujeros los vamos a ver en línea discontinua porque aunque no se ven, tenemos que indicar que están ahí, por lo que haremos una línea discontinua en la posición de los agujeros. Esa línea discontinua también habría aparecido en la vista desde la derecha, puesto que este agujero que llega hasta el suelo no lo vemos, pero debemos indicarlo, y este otro agujero que está aquí, que va de lado a lado, tampoco lo vemos, pero debemos indicarlo. Por detrás de este rectángulo va a aparecer esta parte de la pieza, ¿vale? Que ahora vamos viendo cómo se dibuja. Y luego desde arriba, la planta, bueno, pues será este rectángulo en el que van a aparecer estos dos círculos, y luego la rampa se va a ver como un rectángulo que va a tener de longitud la misma que esta pieza, porque fijaros, la rampa empieza aquí, es decir, a la misma altura que la otra pieza, y termina aquí, por lo que la rampa, aunque nos parezca que va a ser más larga vista desde arriba, va a tener la misma longitud que la pieza en la que está pegada. Y este agujero desde arriba no lo vemos, pero hemos de indicarlo también con línea discontinua para informar de que ese agujero está ahí. Bien, el tema de la escala, esto mide 60. Si cogemos nuestra regla, observamos que no mide 60, sino que mide 4 con algo, ¿vale? Entonces, para poder dibujar esto con la escala correspondiente, es decir, a escala natural, pues yo pondría, en vez de esos 4 y pico, pondría 6, pero claro, todo el resto de medidas pues no lo voy a poder hacer igual, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esto en 6 partes, puesto que si eso mide 6, si yo lo divido en 6 partes, lo que voy a hacer es encontrar, por así decirlo, la unidad de mi dibujo, ¿vale? Entonces pongo aquí 6 partes iguales, que la puedo hacer con el compás, con la regla o con lo que quiera. No hace falta que sean centímetros, pero yo voy a usar centímetros, pero no hace falta, puede ser cualquier otra unidad que yo repita 6 veces igual, ¿vale? Así. Entonces, como estos son 6 centímetros, pues significa que cada unidad pues va a ser esta. Digamos que no hace falta que hagamos las paralelas, pero yo de momento las voy a hacer. Sería como averiguar lo que es 1 centímetro en mi dibujo. Y 1 centímetro en mi dibujo pues va a ser esto, ¿de acuerdo? Que es menos de 1 centímetro en realidad. Entonces, para poder dibujar aquí la pieza a escala, que yo voy a empezar ahora con el lateral derecho, que es el que va a la izquierda, tendría que medir la pieza de alto. Para poder medir el alto total, pues tengo que ver en este plano de esta pared, que es en donde se me refleja el alto total, puesto que la rampa es la parte más alta de la pieza. Tengo que medir desde aquí hasta el suelo, que el suelo viene por aquí, no sé si os dais cuenta. Entonces el alto total de la pieza sería esto. Como yo lo tengo que poner a escala natural, digamos que tengo que transformarlo a escala
natural. Por lo tanto, esa medida, ese alto de la pieza, que no sé cuánto es, podría medirlo con la regla, pero tampoco me importa mucho. Aquí. Lo voy a colocar aquí, de tal manera que, digamos que podría haber, fijaros, aquí he colocado esa medida. Entonces, si todo esto son 60, si todo esto, yo voy a poner en el dibujo esto, el alto de la pieza, que es esto, pues yo voy a poner en el dibujo esta medida de aquí. Entonces esto es lo que me va a ocupar la pieza de alto. ¿Para qué quiero saberlo? Pues para tener una previsión de cuánto me va a ocupar, ¿vale? Me va a ocupar esto, voy a ponerlo aquí en el borde, me va a ocupar de aquí a ahí, ese es el alto total. Me voy a tener que separar porque después tengo que acotar, y luego el ancho de la pieza, que es todo esto, a escala, para saber lo mismo, para saber cuánto va a medir en el dibujo, pues tengo que coger esta medida, ponerla aquí, me sale 3, ¿veis? Que son 3 unidades. Entonces, si vengo aquí, pues me va a salir 4, 1, 2, 3 y 4. Bueno, aquí pongo el ancho del dibujo, me sale ahí, hago la paralela y me sale ahí. Es decir, que de aquí a aquí me va a ocupar 4. Es decir, para transformar la medida del dibujo a la escala natural, tengo que colocar la medida que quiero transformar en esta dirección, después hacer una paralela y eso me va a dar la medida verdadera de esa parte de la pieza. No sé si se está entendiendo o no. El caso es que yo tengo que hacer me va a ocupar de aquí a aquí, pero voy a bajar un poquito para poderlo acotar después. Tengo que hacer las vistas con las medidas reales, con las medidas de escala natural, no con las medidas de este dibujo que hay aquí. Bien, entonces, en el caso de vosotros, los de primero C de este año, todo esto que he estado explicando hasta ahora no lo tenéis que aplicar, ¿vale? Porque os dije que usaseis la medida del dibujo directamente, sin tener en cuenta la escala. Pero en esta explicación voy a tener en cuenta la escala. Por lo tanto, voy a hacer la vista lateral desde la derecha, que va a la izquierda, y la voy a hacer aquí, empezando aquí. Bien, más o menos. Aquí tengo que medir este ancho, ¿vale? Que si estoy usando directamente la medida de la pieza, cojo la medida así y la coloco aquí. Pero si lo estoy haciendo a escala, que es como me lo piden en el dibujo, tengo que coger la medida de la pieza transformada según esta dirección, es decir, hasta aquí. Y eso es lo que voy a hacer yo para que esta explicación quede correcta. Cojo la medida de la pieza transformada a escala, es decir, esto, de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces este rectangulito, o sea, yo lo que he puesto es todo esto y ahora voy a ver cuánto sería esto. Bien. ¿Que no tengo en cuenta la escala? Cojo la medida, esta medida de aquí, y la pongo directamente aquí. ¿Que sí quiero tener en cuenta la escala? Pues entonces tengo que transformarla. La pongo en esta dirección, me sale ahí y hago una paralela a la dirección de transformación, que es esta, por esa marquita. Entonces, de aquí a aquí es lo que va a medir, en verdad, esa parte de la pieza. Y es lo que yo voy a usar para que sea la verdadera medida. De aquí a aquí. La pongo aquí. Vale, y ahora la altura de la pieza ya la tenía aquí hallada. Si no tengo en cuenta la escala, cojo esa medida y la pongo aquí. Si sí tengo en cuenta la escala, esa medida la coloco aquí, la transformo, que ya la tenía transformada de antes, y una vez transformada, cojo con el compás la medida transformada, que sería hasta aquí, y la coloco aquí.
y esa es la altura de la pieza total. Pero me falta una medida, que sería la de la altura de esta altura, que es muy chiquitita. Entonces esa medida, como es muy pequeña, la voy a coger con una borde de una hoja, así, y la voy a colocar aquí y me sale un poquito más de una unidad. No, yo diría que una unidad. Sí, una unidad, o sea, 1 centímetro va a ser 1 centímetro ese alto. Así que lo voy a colocar 1 centímetro. Bueno, pues ya con todas estas medidas puedo completar la vista, que sería aquí la rampa, que se ve como un rectángulo, sale del extremo, y después la cajita esa. Así es como se va a ver desde la derecha. Las medidas las puedo tomar directamente de la pieza si no estoy teniendo en cuenta la escala, o las transformo previamente y después lo mido aquí. Entonces ahora me faltaría lo que son los circulitos, ¿vale? Tengo que ver cuál es su radio. Si lo hago con la medida de la pieza, tomo la medida directamente, este diámetro. Bueno, pues lo podría colocar directamente aquí, pero como yo estoy trabajando a escala, previamente tengo que transformar el diámetro. Fijaros, es una unidad, ¿veis? Es decir, es 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces, mi diámetro es 1 centímetro. Y ahora la otra medida que tengo que transformar es la distancia que separa el borde de la pieza del centro, para poder ver a partir de dónde tengo que medir medio centímetro. Digo medio porque como el diámetro es 1 centímetro, pues es medio centímetro a cada lado. Entonces, lo que separa de mi borde, esta medida, que si no tengo en cuenta la escala, lo pongo aquí directamente. Y si sí tengo en cuenta la escala, primero tengo que transformar esa medida. Me sale un poquito más de 1 centímetro, me sale aquí. Entonces hago la paralela. Ahí. Y esto es la distancia que hay desde el borde hasta el centro de mi círculo. Entonces cojo esa medida con el compás o con el borde de un papel, da igual, con lo que más cómodo me sea, y ahí va a estar, ahí a esa distancia, va a estar el eje de ese agujero circular que tiene la pieza y que debo indicar por aquí. Como este es por donde pasa el centro del agujero circular, tengo que hacer una línea de eje. Y ahora ya había calculado qué dimensiones tiene, era 1 centímetro, pues pongo medio a cada lado y me sale pues ese agujerito que tiene la pieza, que son 2 agujeritos, pero como están alineados, pues queda uno justo enfrente del otro, se tapan y solamente hay que marcar uno. Entonces me quedaría así. Y ahora aquí tengo que hacer este otro círculo, por lo tanto, lo mismo, tengo que mirar a ver a qué distancia está el centro de la parte más alta de la pieza. Está a 0,8. Está a 0,8. Si no lo estoy dibujando a escala, puedo poner aquí 0,8 directamente, pero como sí lo estoy dibujando a escala yo, pongo aquí 0,8. Quizá en vez de con la regla, lo que voy a hacer es lo mismo, con un borde de hoja, tomar ahí la medida y me doy cuenta de que realmente es una unidad. Bueno, es un poquito menos. Es esta distancia otra vez. Entonces cojo esa distancia transformada y la pongo aquí, porque por ahí va a ir el eje,
la línea del centro de ese agujerito que tiene la pieza en esa parte, ahí. Entonces, como este círculo es igual que estos de diámetro, bueno, lo compruebo para estar segura, lo compruebo que es igual. Yo ya había calculado a escala cuál es ese diámetro, pero si no, el compás no me da. Si no lo estoy haciendo a escala, pues puedo usar directamente la medida que me sale aquí. Pero vamos que sí, es igual. Era 1 centímetro ese diámetro, entonces tengo que medir medio centímetro hacia arriba y medio centímetro hacia abajo. Y pues hacer esa línea discontinua para indicar que ahí hay un agujero. Así quedaría. Entonces ese es el perfil derecho que se pone a la izquierda. Entonces ahora aquí tengo que poner el otro perfil, el perfil izquierdo. Voy a separar las vistas lo que me permita, porque estos son 6, esto mide 6, esto va a ser el ancho del otro perfil. Entonces voy a ver cuánto me puedo separar, que como no lo he calculado previamente, pues ya me queda el espacio un poquito ajustado, demasiado ajustado. Esto tendría que haberlo medido antes y haber calculado cuánto necesitaba separarme del borde antes de empezar a dibujar esta otra pieza. Ese cálculo no lo he hecho y ahora no voy a tener suficiente espacio. Bien, este rectángulo mide 6, es esta partecita de abajo. La altura de la caja no necesito medirla porque la tengo aquí. Y la altura máxima de la rampa la tengo aquí, pero bueno, pues necesito ubicar el centro de esta parte curva. Por aquí se va a levantar una línea vertical, pero necesito saber esta parte curva qué radio tiene. Si tomo la medida directamente del dibujo, ese radio pues sería de aquí a aquí. Lo cogería con el compás, esa medida, así. Y tengo que hacer una paralela, y la pongo aquí, esa medida, y haría una paralela porque a esa distancia va a estar la línea del centro, pero ahora tengo que ver la altura a la que va a estar. Entonces para ver la altura la cojo aquí directamente, sería esta, la puedo coger con el compás, pincho aquí y haría una paralela ahí. Entonces donde esas dos paralelas se cruzasen estaría el centro del arco, pero como yo lo estoy haciendo a escala, tengo que transformar esas medidas con mi dirección de escala. Esta es la altura, la pongo aquí, me sale ahí. Entonces hago una paralela a la dirección para transformar la altura a mi escala y me sale que mi altura es hasta aquí. Cojo esa medida con el compás, que es un poquito más que la que se obtiene cogiéndola directamente de ahí, y esa es la altura a la que va a estar mi centro. Entonces pongo la medida aquí y hago una paralela y ya sé que a esa altura va a estar el centro del arco que tengo que dibujar. Bueno, aunque técnicamente debería de estar a esta distancia. Debería de coincidir con esta de aquí, porque es el mismo centro. Algo me ha fallado porque no me coincide y me tendría que coincidir. Es decir, esta distancia transformada es esta. Transformada es esta. Y debería de coincidirme con esa de ahí, pero no me coincide, por lo que aquí tengo algún fallo de medida. Pero bueno, lo voy a desestimar porque si no, no acabo. Vale, ahora tengo que ver la separación desde el borde hasta el centro, esta separación que, como digo, los que no tienen en cuenta la escala la pueden medir directamente de aquí, así, esa de ahí, y entonces la colocan aquí así, clean, y ya le saldría el centro. Pero yo la tengo que transformar según la dirección de esta, la pongo aquí
me sale aquí, que ya la tengo, y es 1 centímetro. Vale, pues 1 centímetro es lo que está separado mi círculo de ese borde, por lo que ahí estaría el centro de mis arcos. Vale, entonces ese centro, como podéis ver, bueno, primero hay que marcarlo con 2 ejes perpendiculares, así y así. Y es el centro de 2 arcos. El primero sería hasta el borde para hacer el arco de la propia rampa. Bueno, normalmente este compás yo lo tendría con un adaptador y con un portaminas, ¿vale? Para que... Y mirad, efectivamente esta altura no puede estar bien porque no sale bien ahí, ¿lo veis? O cometí un error de medida aquí y ahora lo tengo que corregir. Porque se supone que no puede sobrepasar el arco a la altura máxima, con lo cual la misma distancia que hay de aquí a aquí la tiene que haber desde arriba, por lo que el eje realmente debería de estar a esta altura. En algún momento me equivoqué al medir. Ahí. Y aquí. Vale. Es muy fácil equivocarse, la verdad. Por eso es muy fácil que en estos ejercicios de BAU te pongan un 0. Porque tú te crees que lo has hecho bien y resulta que te has equivocado en una medida, como yo ahora. Bueno, el caso es que ahora sí que me debería de salir así. Así. Bueno, voy a dibujar el círculo entero, aunque no lo necesito, pero lo voy a dibujar entero porque ahora tengo que hacer una tangente, bien, por aquí viene, por aquí viene, por aquí enlaza, y ahora tengo que hacer una tangente desde este punto a este círculo. Esa tangente, bueno, pues ya aprenderemos cómo se hace, sería tangente de un punto a una circunferencia, pues sería realizar ese ejercicio de tangencia, aunque siempre podemos hacerlo de manera rápida, simplemente colocando la escuadra, eso sí, determinando el punto donde toca, que sería ahí, y pues ahí empieza la rampa, ¿verdad? Marcamos como visto todo este tramo y en el momento en que se mete por detrás de la caja, pues ya es